Amigas, amigos, Dios se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta Nigeria y también hacia sus familias en México. Muchas gracias por acompañarnos a Miradas, porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad cultural. El día de hoy tenemos un programa muy especial donde abordaremos la obra de dos extraordinarias escritoras de Nigeria y de México, dos grandes referentes de la dramaturgia, del teatro en nuestros países y por supuesto de la literatura universal. Me refiero a Zulu Sofola y Elena Garro. Elena Garro y Zulu Sofola aquí en Miradas. Zulu Sofola, una extraordinaria escritora nigeriana, la primera dramaturga en ser publicada en Nigeria, sin duda una de las grandes referentes del teatro en África, y al mismo tiempo se convierte en una pionera porque llega a ser una de las primeras encargadas de departamentos de arte en las universidades, no solamente como profesora, sino también como directora de artes y directora en diferentes departamentos en las universidades, en las áreas, a través de sus conferencias, a través de sus clases y por supuesto a través de su pasión literaria. Zulu Sofola, quien además tuvo una trayectoria académica muy interesante y estudia en universidades como Nashville y Richmond en Estados Unidos y también obtiene el doctorado en la Universidad de Ibadan. Es importante cómo ella no solamente comparte su trayectoria y su conocimiento a través de diferentes universidades como en Yorin, sino también cómo a través de la generación de nuevos espacios ella se consolida. Es muy importante señalar también cómo asiste a diferentes eventos internacionales, como la Conferencia Internacional de Dramaturgas, donde se conformará o se instaurará el Centro de Mujeres Dramaturgas a nivel internacional. Extraordinaria representante de la literatura de Nigeria, a través de su gran capacidad, a través de su entrega y de su pasión, recibe las becas que le permiten estudiar en el extranjero y también que le permiten explorar todo su conocimiento y su arte a través de las diferentes obras en las cuales podemos notar un encuentro entre el tradicionalismo y el modernismo. Podemos encontrar también cómo ella utiliza los recursos de la magia, los recursos de las leyendas, de los mitos, de las tradiciones, de las costumbres, para representar y plasmar su visión de la realidad. Al mismo tiempo, cómo entre estos recursos ella también genera un activismo. Sin duda, Zulu Sofola se convierte en una de las escritoras que abraza el activismo con fuerza y con tesón a nivel internacional. Hay diferentes temáticas en su activismo. Podemos encontrar, por supuesto, cómo ella apela a la inclusión, a la igualdad, a la generación de oportunidades desde los derechos humanos para todas y todos y, por supuesto, a la defensa, procuración de los derechos humanos y a la difusión de los mismos en todo el mundo. También Zulu Sofola aborda el feminismo y aborda los derechos humanos en toda su extensión para todas y todos. Es impresionante cómo ella aborda este feminismo con un gran tesón a través de sus obras para la inclusión social que hemos mencionado. Y dentro de las observaciones que hace Zulu Sofola se encuentra la observación hacia la dignidad como un elemento importante del ser humano, la condición humana a través de la dignidad y también a través de reconocernos en la otredad misma. Es decir, la obra de Zulu Sofola apela a la alteridad desde la propia creación literaria, desde la tragicomedia, desde los dramas, desde la narrativa misma. La escritora nos hace un llamado a esta defensa de los derechos humanos y por supuesto a una reflexión y a un rescate de nuestro acervo cultural. De esta forma podemos destacar la obra de Zulu Sofola como una obra determinante, no solamente en la interculturalidad, sino también en este encuentro, en este diálogo entre lo tradicional y lo moderno y al mismo tiempo entre las distintas etapas históricas que vive su país. Es así como Zulu Sofola aboga, apela por supuesto al diálogo, apela al encuentro intercultural y apela también a vernos reflejados en la literatura como un elemento de diálogo y un elemento de consenso. Es así como es un baluarte y también ha inspirado a diferentes generaciones de escritoras y escritores, teniendo el gran impacto de su obra en los años 70. Zulu Sofola es sin duda una de las figuras de Nigeria que más impacto tienen actualmente en diferentes países. Lleva este mensaje no solamente del activismo, sino también lleva este mensaje de la reflexión de la condición humana y también de la reflexión constante de los derechos humanos. Una de las obras más importantes en la trayectoria de Zulu Sofola, una de las obras cumbres de su gran aportación literaria, es King Emene. Sin duda que es uno de los grandes referentes, pero también tenemos otras obras que destacar por la gran promoción literaria que ella realiza al teatro. Es una productora teatral, no solamente es una dramaturga, sino también es una productora de obras de teatro y desde esta perspectiva ella comparte, por supuesto, las voces de otras y otros escritores y en la reflexión del teatro, en la riqueza cultural y, por supuesto, en la valía de la reflexión, de la introspección
y de la forma en la cual podemos expresar nuestras ideas, la construcción de nuestras historias y también apelar a diferentes elementos activistas. Sin duda que la obra de Zulu Sofola encuentra un eco en la obra de otra gran escritora, una escritora mexicana fantástica, para mí la escritora que sin duda ha definido el teatro en México en diferentes formas y también la narrativa. Es una de las grandes valías que tiene Elena Garro, una escritora extraordinaria. Tuve la dicha de participar en la antología que se publicó hace un par de años sobre Elena Garro, Elena y el Volcán, y para mí fue un honor porque Elena Garro es una de las escritoras que ha tenido mayor impacto en las diferentes generaciones de escritoras y escritores en México. Yo me incluyo, sin duda para mí fue fundamental Elena Garro, especialmente en la escritura de la novela El Muro. Elena Garro es sin duda una figura fundamental de las letras en México. Sus obras, especialmente en los años 50 y después en los años 60, encumbrarían su gran aportación literaria, pero algo que podemos destacar es cómo ha tenido una gran influencia, especialmente hacia finales del siglo XX y en el siglo XXI. El reconocimiento, el revisitar la obra de Elena Garro ha sido fundamental y es sin duda una de las escritoras que más influencia tienen. Por supuesto, en el devenir de nuestro país se vislumbra la obra de Elena Garro con esa gran fuerza, con esa gran tenacidad y con esa gran reflexión. Una de las escritoras que tienen mayor influencia en la literatura de México y el mundo. Elena Garro, una mujer dedicada, comprometida con el teatro y también con la narrativa, que tiene por supuesto en el entorno y en el contexto de su propia vida una gran reflexión y que nos ha dejado no solamente la admiración a su trayectoria, sino también el llenarnos de su obra y el llenarnos por supuesto de la reflexión de sus personajes. Pero serán los recuerdos del porvenir, sin duda la gran novela publicada a principios de los años 60, la que tendrá ese gran impacto dentro de la obra de Elena Garro y por supuesto toda su obra literaria. Pero Los recuerdos del porvenir permanecen como una novela clásica que leemos y releemos y nos encontramos en el espejo de un espacio-tiempo que nos suscita no solamente adentrarnos a la temática de la obra situada en un momento histórico de México, analiza no solamente las situaciones previas a la Revolución Mexicana, posteriores a la Revolución Mexicana, por supuesto la Guerra Cristera, se anida en un contexto, en la creación de un mismo ambiente, dentro del ambiente que ella vive, que ella siente, y por supuesto también las diferentes migraciones que ha tenido Elena Garro, que nace en Puebla, vive en la Ciudad de México y también vive por supuesto en Guerrero, donde surge la idea de construir su obra Los recuerdos del porvenir. Uno de los elementos fantásticos de la obra de Elena Garro es cómo la ilusión y la realidad aparecen como dos escenarios importantes. Los personajes pueden habitar la realidad y al mismo tiempo tienen esta forma de tender puentes con la ilusión. Viven la ilusión y la realidad como una construcción que sin espacio-tiempo permiten al lector habitar la mente, las ilusiones, las emociones y también aquello que se expresa desde la palabra. Elena Garro además no solamente atiende a estas temporalidades, no solamente atiende a esta realidad y a esta forma de construir realidades alternas, sino que además nos puede introducir en el teatro del absurdo y nos puede introducir también a la visión del espacio-tiempo que no puede detenerse porque va ahondando la propia vida del personaje. Es decir, el personaje se encuentra en una realidad que vive en un contexto que vive, pero al mismo tiempo las vidas que le anteceden tienen un impacto en sí mismo y la realidad del tiempo. Es decir, no solamente son las vidas que te anteceden, sino también la realidad y la historia del lugar en el cual vives, para después plantear este devenir como una situación que sigue siendo parte de este ciclo, que es un ciclo no solamente de emociones y de sentimientos, sino también de realidades. Y desde ahí puede hacer una crítica política, una crítica social, una crítica a diferentes circunstancias. Elena Garro también se convierte en una escritora activista, en la forma en la cual la libertad se convierte en una palabra fundamental. La libertad en Elena Garro es uno de los elementos importantes y que también encuentra un eco en la obra de Zulu Sofola. La libertad, el feminismo, la condición humana, la equidad, la igualdad y cómo los mitos, las leyendas, las tradiciones, las costumbres, el encuentro del modernismo, el encuentro también de la literatura clásica y el encuentro de las nuevas formas de expresar nuestra literatura más allá de las técnicas, más allá de los convencionalismos y aportando sobre todo una reflexión de interioridad que se expresa en el colectivo, nos hace encontrar no solamente a Elena Garro, sino también a Zulu Sofola y Elena Garro aquí en Miradas. Y qué mejor que escuchar un fragmento de Los recuerdos del porvenir, una de las obras maestras escritas en México en el siglo XX, autoría de la extraordinaria dramaturga Elena Garro. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así yo,
Melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfigura en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Zulu Sofola y Elena Garro y Zulu Sofola. En Zulu Sofola hemos analizado la obra de la extraordinaria dramaturga de Nigeria a través de la perspectiva de sus diferentes obras. King Emene, una de las más importantes de su trayectoria, y también la forma en la cual ella se consolida como una de las primeras maestras de artes en África y por supuesto la primera escritora publicada de Nigeria a través de la dramaturgia. También el impacto que tuvo con otras escritoras y la consolidación de su experiencia internacional. El activismo es un punto importante en Zulu Sofola y encontramos el eco en Elena Garro, la extraordinaria escritora mexicana, una de las más importantes escritoras mexicanas de la historia, sin duda una de las grandes voces del español en el mundo y por supuesto de la literatura universal. Elena Garro, una gran apasionada de la literatura, del teatro y por supuesto la novela Los recuerdos del porvenir como un baluarte extraordinario que nos refleja no solamente una técnica narrativa extraordinaria, que nos refleja ir más allá del espacio-tiempo, que nos permite encontrarnos en las tradiciones, en las costumbres, en el encuentro intercultural, no solamente desde la perspectiva del entorno, sino además también cómo la extraordinaria Elena Garro nos permite encontrarnos en las voces y en los ecos de las vidas que anteceden y que también podrán hacer un análisis del devenir como un ciclo histórico que nos permitirá encontrarnos en esta magia extraordinaria en la cual no solamente la reflexión de los pueblos originarios encuentran un eco en la perspectiva de la actualidad, sino además también cómo podemos encontrarnos en ese devenir que nos apunta la escritora. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga, nos dice Elena Garro en Los recuerdos del porvenir. Muchas gracias por habernos acompañado a este viaje literario, Miradas, Nigeria, México, México, Nigeria, a través de dos extraordinarias escritoras, dos dramaturgas, dos pioneras y dos referentes de la literatura del siglo XX, tanto en Nigeria como en México, Zulu Sofola y Elena Garro y Zulu Sofola, dos extraordinarias escritoras que celebramos en Miradas. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente a Miradas y los esperamos la próxima entrega, donde tendremos un viaje literario a través de la poesía, a través de la narrativa de dos extraordinarios escritores. Jaime Sabines y Chinua Achebe y Jaime Sabines. Haremos un viaje a través de su extraordinaria poesía aquí en Miradas. Así que nos vemos la próxima entrega. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía. Su amigo el escritor mexicano, Iván Uriel.